Entonces tenemos el sistema reproductor masculino. Podemos enfocarlo de varias formas, ¿sí? Unas estructuras que producen cosas, se llaman glándulas. Ya lo sabemos. Son glándulas exocrinas y que van a colaborar con la composición del semen. Entonces, entre esas tenemos primero las que forman el líquido preseminal, las glándulas de Cooper. Precoital, ¿no? Que son glándulas tubulares, tubuloacinares compuestas de acinos mucosos. Glándulas bulbouretrales, mejor. De Cooper también le dice. W. Cooper. Pero el bulbouretrales es más sencillo, ¿cierto? Más arribita está la otra glándula que es la próstata. Sí, entonces se sobreentiende que después de un encuentro amoroso, de abrazos y besos, pues luego va a haber un coito. Entonces las válvulas, las glándulas secretan el líquido para lubricar y eso llega a suceder. En la mujer sucede lo mismo, pero en las glándulas de Bartolini, que quedan, lo veremos más adelante. La próstata, que está en la parte superior, sería la otra glándula, pero la próstata curiosamente no es una glándula como per se, sino que es la unión de 50 o 60 glándulas que se rodean de músculo liso y forman esa estructura en forma de nuez llamada la próstata, ¿sí? Que va a colaborar con un 30%, un 40% del volumen del semen, ¿sí? La próstata. Entonces tiene muchas secreciones. Les nombro una, por lo menos, la fosfatasa ácida. Si un tipo tiene cáncer de próstata, le pide fosfatasa ácida. Si está alta, lo confirma. Además del antígeno prostático, pero... Luego hablaremos más de la próstata. Luego tenemos acá la glándula seminal, que es conocida como vesícula seminal, pero las vesículas almacenan líquidos, como la vesícula biliar que almacena bilis. Esto no almacena nada, esto produce un montón de cosas, entonces la glándula seminal. Todas esas son exocrinas. Ahora viene la otra glándula, el testículo, ¿cierto? Esa es mixta. No es las otras eran exocrinas. Exocrino el testículo, pues los espermatozoides más que todo. Que más o menos son, no pasan del 10% del volumen del semen. Puede ser el 3, el 5%. De tal manera que si se hace la vasectomía, el semen no se ve afectado en su cantidad, sino en un 10%. Y en el testículo, como es mixta, tiene función endocrina, entonces produce la testosterona, que es el andrógeno más potente. Y lo mencionaremos más adelante. Si ustedes miran los testículos acá, han descendido a las bolsas escrotales. Generalmente el testículo izquierdo está más abajo que el derecho, en un 70% de los varones. Razones por las cuales pueda alguien explicar esto. Motivo de un estudio, se han hecho estudios,
Se dice que así como hay una mano derecha, hay un testículo dominante. ¿Sí? Segundo, al estar uno muy cerca de otro, la temperatura no es la ideal, porque como están en las bolsas escrotales, han bajado del abdomen a las bolsas escrotales, la temperatura es 35 grados. 2 grados menos en los cuales se fabrican espermatozoides. Los espermatozoides no se pueden fabricar a 37 grados o a las temperaturas normales. Si ustedes observan acá, los testículos se pueden quedar en el camino, ¿sí? O arriba, o en el canal inguinal, o bajó uno y el otro se quedó. Eso se llama como criptorquidia. Dicen criptorquidismo. Ahí ven ustedes las bolitas azules, cómo tienen que bajar, pero si se quedan en el camino se llama criptorquidia y hay diferentes grados, abdominal, inguinal, supraescrotal. Se deben sacar porque se vuelven canceríferos con el tiempo. Y en las mascotas también sucede esto. En la mascota, si quiere usted mucho a su mascota, tiene que bajarse ahí un billetico para que le saquen el testículo. El cáncer de testículo se llama seminoma. Y es relativamente no es tan maligno como los otros cánceres, da tiempo, responde bien a la quimioterapia. Pero si no se hace nada, invade los ganglios y luego invade los órganos como todo cáncer. Da tiempo de curarlo, pero hay que pescarlo, como se dice a tiempo para, no sé, pero creo que aquí van a haber muchos oncólogos, ¿cierto? Y ser oncólogo es tener pacientes, ser amigo de ellos y luego ir a visitarlos al cementerio, ¿cierto? Lo cual es un poco triste. Las bolsas escrotales son piel, pero en su interior tienen músculo liso. Ese músculo liso se contrae y hace que se corrugue la piel de las bolsas escrotales. Cuando el músculo se relaja, los testículos se alejan del abdomen y adquieren su temperatura. Si la temperatura ya es muy baja, entonces el músculo se contrae y los acerca al abdomen. Podemos decir temperaturas de 32 grados, o también los van a dañar. Al mirar el testículo, nosotros observamos que el testículo está envuelto por una cápsula. Se llama la túnica albuginea. Como el ojo corresponde a la esclerótica, es una cápsula de colágeno tipo 1 que es el más duro, con esos espacios que se ven ahí de glicosaminoglicanos. Si miramos la figura en esta parte, toda la salida del testículo se concentra hacia este lado que llama el mediastino testicular. Y ahí el tejido conectivo se vuelve más grueso, el mediastino testicular. Y hacia ahí confluye todo lo que producen los testículos, que es exocrino, o sea, los espermatozoides y el líquido testicular. Del mediastino, bueno, miremos aquí un poco la cápsula. La cápsula está cubierta por un mesotelio, acuérdense. Ese mesotelio es el peritoneo visceral que tiene el órgano per se, todos los órganos están cubiertos por peritoneo visceral o por pericardio o pleura si estamos hablando de la cavidad torácica. Aquí quedaría el espacio vaginal, ¿cierto? Y aquí quedaría otra telita. ¿Cómo se llamaría esa telita?
túnica vaginal parietal, que es la que se va a llenar de líquido, y la que se ha arrastrado desde... Si ustedes miran el dibujo allá, tengo que unir las dos túnicas parietales y ya no baja más el líquido abdominal al espacio vaginal y pasa el hidrocele. O sea, hay que hacer cirugía si está abierto, ¿sí? La albuginia es todo esto rosado, ¿cierto? La cápsula de testículo. Si se rompe la albuginia porque le pegan con un arma blanca en el testículo y rompen la albuginia, porque usted no quiere dejar robar el celular. Tenía tanta ilusión con ese celular de 4,5 millones que usted quería, ¿sí? Cuando lo sacó de allá del almacén, iba para la casa, preciso, ¿sí? Un atraco. Entonces, como usted quiere que no lo roben, pues, si es una niña por lo menos, coge el bolso y lo aprieta fuerte y se bota al suelo, ¿cierto? Y a mí no me roban. ¿Y qué hace el chico? Le pega un tiro en la cabeza para que lo suelte. ¿Vale la pena que le peguen a uno un tiro en la cabeza por un celular de 4 millones? Pregunto yo. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Eso le sucedió a la funcionaria de la ONU, ¿estás así? Que se prendió el bolso así pensando que no le iban a robar así. Chicos, uno tiene que tiene que tratar de ensayar con los amigos un atraco, ¿cierto? Sí, usted se hace quieto ahí, tranquilo, tranquilo, no me haga nada. Pero el factor sorpresa hace que mucha gente reaccione de una manera inapropiada. Entonces hay que tener en cuenta eso y difundirlo, ¿cierto? Te lo van a robar, le dice, toma el celular de 4 millones, ¿sí? Lléveselo, yo no voy a hacer nada, yo mañana compro otros. No me haga nada. Le prometo que no voy a poner denuncia. La túnica albuginia, obsérvenla. Si se rompe, se produce el síndrome de estallido testicular. Y se sale contenido que son los túbulos seminíferos que están acá porque hay presión ahí. Entonces se sale. En la parte baja de la túnica albuginia hay vasos sanguíneos. Entonces se llama la capa vascular. Tiene una capa superficial que es muy dura de colágeno, pero tiene vasos sanguíneos. Aquí vemos una arteria. Y do you see here? Una vena, ¿sí? Esta la hemos señalado a veces. Bueno, esto que estamos viendo aquí pertenece a la colección de fotos del laboratorio. ¿Sí? Los que no lo tengan pueden ir sacando de lo que es la colección de femenino, masculino y endocrino que vienen numeradas. Tenemos acá que decíamos que esta era el mediastino testicular. Entonces vayamos a otra, ¿cierto? O sea, aquí vemos el mediastino emite tabiques. Como el mediastino está hecho de tejido conectivo denso irregular porque es un engrosamiento de la albuginia, él emite bastantes tabiques que dividen el testículo en lobulillos. Esos lobulillos no son completos, o sea que no están tabicados completamente. Pero al mirar las muestras como estas, podemos de pronto ver tabiques alrededor de lo que ellos tienen. Aquí lo vemos mejor, los tabiques se distribuyen de una forma radial hacia el mediastino y crean aproximadamente 250 lobulillos en el testículo, ¿sí? Cada lobulillo tiene, mire por dentro acá, tiene alrededor de 3 o 4 túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son muy contorneados. Para que ustedes se lo imaginen cómo pueden ser, es como un cabello de grueso, 200 micras.
pero son huecos. Y allá adentro, por la parte interna, tienen el epitelio germinativo que va a producir los espermatozoides. Entonces uno dice, ellos pueden medir hasta 30 o 40 centímetros de largo, con un pelo así de 40 centímetros, pero es hueco, ¿cierto? Y por dentro están produciendo los espermatozoides. Entonces yo le diría, ¿qué kilometraje de túbulos seminíferos tenemos? A, 200 metros. B, 500. 1000. 2000. Por ahí va la cuenta, ¿sí? Pero usted dice, son 250 lobulillos, cada lobulillo tiene 4 túbulos seminíferos y cada túbulo seminífero tiene 30 centímetros. Saca la calculadora. Luego le saca raíz cuadrada, luego le da la novena potencia, saca el logaritmo. Aproximadamente 1 kilómetro, se dice, ¿sí? Entonces, imagine usted un pelito de 1 kilómetro y de 200 micras produciendo espermatozoides, va a producir bastante. Y produce alrededor de 300 millones en un varón que más o menos es sexualmente activo, ¿sí? Porque si es un monje dominico, se entiende de que solo tiene eyaculaciones en sus poluciones nocturnas. ¿Qué son las poluciones nocturnas? Son sueños eróticos nocturnos en que uno termina eyaculando. ¿Y por qué se produce esto? Porque el sistema tiene que mantenerse activo, así sea dormido, para que no se vaya a atrofiar. Y un paciente que decía, yo tengo poluciones nocturnas y me sueño con todo eso, con bellas mujeres, pero en el momento en que voy a hacer el amor me despierto. ¿Sí? Yo le dije, eso tiene que ser visto por un psicoanalista porque eso no lo corresponde a los médicos, ¿no? Generales. Vamos a mirar entonces cómo podemos ver un túbulo seminífero al corte transversal. Tengo uno que es de nuestra colección de laboratorio y acá está. Sencillamente el testículo que teníamos en la parte superior, está lleno de túbulos seminíferos. Se encuentran acá todos los túbulos. Están en corte transversal, están en corte oblicuo. Pero por fuera de los túbulos hay un espacio, se llama el espacio intersticial. Intersticial que también se conoce tejido conectivo laxo. En ese espacio es muy importante porque están las células intersticiales. Dichas células también se conocen como células de Leydig. Leydig con Y la primera y Din, Leydig. Y hay un tercer tipo de célula que está en los testículos y se la nombro desde ahora, que son las células de Sertoli. 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 Las células de Sertoli, algunos pueden llamarle las células de Descartes, ¿sí? ¿Por qué? A ver. Porque Descartes dijo, ser o no Sertoli. ¿Sí? No puede ser. Entonces miremos el túbulo seminífero para ver nosotros qué es lo que tiene en su interior. Fuera de los túbulos. O sea, entre túbulo y túbulo, no, porque dentro de los túbulos, entonces mira, aquí lo tenemos. Este es un túbulo en corte transversal.
túbulo seminífero, aproximadamente entre 200 y 300 micras de diámetro. Aquí está nuestro futuro, ¿cierto? Algunas de estas celulitas que estaban acá iban a ser personas, ¿sí? Pero no alcanzaron, ¿sí? Primero, el borde del túbulo está hecho de un tejido conectivo con células mioides y se llama túnica propia. No lo confundan con la lámina propia de los epitelios. Túnica propia. Las células que están más pegadas a la túnica propia son las ovogonias. Perdón, las espermatogonias. Ovogonias es in the woman. Entonces, acá están, mire, estos son, hay unas claras y otras son oscuras. Pero para tener certeza de que son espermatogonias, están pegadas ahí, a la túnica propia. ¿Cuántos cromosomas tienen? 46. Son células haploides, llamadas también células somáticas. Pero yo para transmitirle a la especie, a la siguiente generación, yo no necesito transmitirle 46 cromosomas. Solo 23 porque tengo que dejarle 23 a mi pareja, ¿sí? Para que ella también se exprese en el nuevo individuo. Es miti-miti, por eso se llama mi media naranja, ¿sí? Y uno siempre que está eligiendo pareja, pues uno mira, ¿cierto? Tendrá unos 23 cromosomas buenos, ¿sí? Dos N, diploide. Las espermatogonias están desde que el peladito antes de nacer, están en las gónadas primitivas ahí congeladas como espermatogonias, ¿sí? Esperando el estímulo de la hipófisis. ¿Qué pasa con la espermatogonia? Entonces la espermatogonia dice, para producir yo espermatozoides, que son estos que se ven acá en el centro, chiquiticos, mira eso, tengo que sufrir un proceso. Lo tengo copiado por acá, vamos a ver. Entonces, el proceso se llama espermatogénesis. Y empieza de la espermatogonia, que es 2N. Aquí vemos que las espermatogonias A oscuras pasan a otras A oscuras, o sea, se siguen dividiendo, pasan a una tercera generación de A claras, y siguen claras, y luego siguen a muchas más, hasta llegar a esas espermatogonias que van a ser estimuladas por la hipófisis cuando empiece la vida sexual del varón, cuando va a tener sus primeras eyaculaciones. Y este proceso pues no es como complejo, pero no es como determinante aprenderlo. Volvemos acá al túbulo seminífero y decimos, la espermatogonia duplica su material genético, o sea, sus 46 cromosomas se vuelven dobles. Entonces ahora tiene 4N y 46 cromosomas dobles que equivalen a 92. No, no estamos diciendo nada, estamos diciendo que duplica los, hasta ahí vamos, ¿cierto? Duplica los 46, entonces le quedan 92. Y tenía 2N, le queda 4N. Entonces son 46 cromosomas dobles. What happens? Que 46 cromosomas dobles, 23 dobles se hacen en este lado. Y 23 dobles se hacen en este lado. Y pasa una raya por la mitad. Entonces se producen los espermatocitos secundarios. El espermatocito primario tiene 46 dobles. Eso se llama meiosis. ¿Y por qué se llama meiosis? Porque yo no estoy separando dos cromosomas por la mitad como la mitosis, sino que 23 dobles están acá y se pasa una raya y la célula se parte en dos espermatocitos secundarios. El proceso demora 74 días. Todo.
y se llama espermatocitogénesis. ¿Cuál fue la palabra que le nombré anteriormente? Esa es la fabricación total del espermatozoide desde que empieza hasta que sale. Pero la transformación que estamos viendo se llama espermatocitogénesis, donde la espermatogonia pasa a espermatocito primario y ahora secundario. ¿Qué material genético tiene secundario entonces? Vuelve a recuperar 2N, tiene 23 dobles, que es 12N. Esa es la meiosis 1. La meiosis 2 ahora sí es una verdadera mitosis. Entonces, los 23 dobles se paran en la mitad, los usos cromáticos, yo no sé qué, y entonces están pegados, el doble, entonces una viene para acá y otro se viene para acá. Entonces se forman las espermátides. ¿Cuánto tendrían las espermátides? N, y ya se llaman gametos. Entonces, sinónimo de gametos, célula que tiene la mitad del material genético para que al unirse al homónimo, se restablezca y se forme un nuevo individuo, ¿cierto? La espermatogonia, entonces mírenlo acá, mire. Las espermatogonias están pegadas, el espermatocito primario son estos que están aquí como mechuditos, porque tienen doble material genético. El espermatocito secundario no se ve porque demora apenas 2 horas en ese proceso, entonces es difícil cortarlo. Generalmente se dice que no se ve, de pronto uno lo ve, pero como dicen que no se ve, pues no se ve, ¿cierto? La doctora lo ve por lo menos, ¿sí? Uno tiene la espada del augurio, ¿cierto? Todo puede ser evidente. Déjeme decirle que la histología no es matemática ni una ciencia exacta, que todo tiene nombre o que hay cosas, nosotros hay cosas que no sabemos qué son, ¿sí? Porque viene mucho corte y hay que interpretar los cortes, si cortó el núcleo por la mitad, por un ladito, si fue así o acá. Por último, los que ustedes ven redonditos son los espermátides. Vamos a mirar otra foto por acá, a ver. Otra fotico. Entonces, mira, aquí ven los túbulos seminíferos. Estos son los tabiques, la letra S. Por acá queda la túnica albuginia. Y ahí está todo lo que está sucediendo en los túbulos seminíferos. Estos redonditos, mire, estas bolitas se llaman espermátides y tienen N. 2 son X y 2 son Y. Hay muchos hombres que de pronto no producen X, o muchos no, entonces tienen puros hijos, ¿sí? No producen Y. A veces eso cambia porque ha habido familias donde nacen 7 mujeres, ¿sí? Igualmente cuando la familia era numerosa y el papá espera el varón para que le salvara el apellido, ¿sí? Y de pronto nacía el chico y luego nacían otros. Hoy en día, por inmunohistoquímica, usted puede eliminar los espermatozoides X, por lo menos, que no sean viables, y de esa manera solamente los Y lo harían. Entonces, ¿eso qué estaría haciendo? Que uno podría, ¿qué? Escoger, ¿qué? El sexo, ¿siente? Puede escoger porque están en esos estudios hasta ahora, fertilidad. Ahora, el proceso mediante el cual la espermátide se vuelve un espermatozoide se llama espermiogénesis. Yo les dejo el cuadrito de lo que les estaba hablando, los 74 días, para que ustedes lo examinen en la grabación. O sea, acá estamos viendo que esa espermátide se va a volver un espermatozoide.
espermatozoide pierde casi todo su citoplasma, solo empaca su material genético, sus 23 cromosomas. El aparato de Golgi se transforma en la parte anterior y se vuelve el acrosoma, el cual tiene enzimas hidrolíticas y proteolíticas. ¿Para qué sirve eso? Principalmente la acrosina, ¿sí? Pero se llama acrosoma. Pero el acrosoma viene del aparato de Golgi modificado. Por acá los corpúsculos basales le sale una especie de cilio, se llama flagelo. La única célula de nuestro cuerpo que tiene flagelos son estas. Los cilios y las microvellosidades son otras prolongaciones. El espermatozoide tiene una cabeza, un cuello, una pieza principal que está llena de mitocondrias para darle mucha energía, una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza terminal. Son 4 partes lo que conforman la cola, que se incluye el cuello. Intermedia, principal y terminal. Al examinarla se parecen a los cilios, tienen microtúbulos con azolemas, cingletes y... En la pieza intermedia hay bastantes mitocondrias. Los espermatozoides generalmente hay de 50 a 100 millones por milímetro cúbico de semen. La cantidad de semen que expulsa uno puede ser entre 5 y 15 centímetros, puede variar. Eso depende de si ha tenido un periodo muy largo sin relaciones sexuales, pues va a acumular una cantidad de semen mayor. ¿Sí? ¿No cree? Cuando el espermatozoide sale del testículo, sale inmóvil, como muerto, ¿sí? Y se va flotando por el líquido testicular, se va flotando por los túbulos seminíferos y llega al epidídimo. Ahí adquiere movilidad y adquiere capacidad de fecundar. Pero le falta un paso, y es entrar al aparato reproductor femenino, que le va a dar lo que se llama capacitación. Cuando toca la zona pelúcida, se capacita y ahí sí se produce la acrosina y las enzimas proteolíticas rompen la zona pelúcida. No solamente llega uno, pueden llegar 50 o 100 y sitean el óvulo, ¿entiendes? Lo rodean. Este óvulo es mío, ¿sí? Y el óvulo, ¿y a quién dejo entrar? ¿Sí? Tengo siempre pretendientes, ¿sí? ¿Será que un espermatozoide le dice, yo tengo casa, carro y becas? Lo cierto es que a veces se ayuda, por lo menos hay un grupito de 5 botándole acrosina a la zona pelúcida, y por ahí hay otro grupito de 5 y de 10. Entonces de pronto se abre un rotico y el que está más cerquita, para adentro. Inmediatamente entra, se produce una reacción de zona donde sale calcio y se impermeabiliza el ovocito y los demás bailas, ¿cierto? Si se llegan a entrar 2, eso no sirve para nada porque sería un producto genético, ¿no? ¿Cuántas N sería entonces? ¿Sí? 3N, porque 2N más una N, 3N, entonces eso no es viable. Bien. Eso sería la línea espermática, pero para que la línea espermática funcione necesita estas células que ustedes están viendo acá. Se llaman las células de Sertoli. Se ven como con un puntico por dentro. Las células de Sertoli. Ustedes van a mirar acá. Aquí vemos este ciclo, lo que estamos hablando, los túbulos seminíferos. ¿Ya no se ve? Lo que estaba hablando, mire, la túnica propia, la espermatogonia, el espermatocito primario, de pronto el secundario, las espermátides, que son estas, y la espermiogénesis. ¿Se acuerda? Espermiogénesis es el paso de espermátide a espermatozoide.
Espermatocitogénesis es el paso de espermatogonia a espermátide. Y el espermogénesis es todo el proceso, que dura aproximadamente 74 días. Mientras que en la mujer madurar un óvulo demora 14 días. ¿Sí? Las células de Sertoli, pues sin ellas, mira, aquí las vemos, sin ellas no se va a poder producir la espermatocitogénesis ni la espermiogénesis. Vamos a ver algunas funciones que tienen ellas. Entonces, tienen sostén mecánico y producen la ABP, que es la proteína fijadora de andrógenos. Producen la inhibina, que le dice a la hipófisis que no produzca más FSH para estimularlas. Son estimuladas por la FSH. Lo mismo el factor activador del plasminógeno, producen transferrina, que es una proteína encargada de transportar hierro. También tienen protección, o sea, forman la barrera hematotesticular, las células de Sertoli, porque ellas están alrededor de todo el epitelio y forman uniones ocluyentes que separan en dos compartimentos ese testículo. Un compartimento luminal y un compartimento luminal. El luminal va hacia la luz del túbulo. El aluminal va hacia la parte de abajo donde están los espermatocitos primarios y las espermátides. Les dan nutrición directamente a estas células que estamos nombrando. O sea, es muy importante saber que esta barrera y estas células no dejan que el líquido que va en el plasma contaminado con tóxicos vaya a tocar a los espermatocitos y a las espermatogonias. Porque peligraría ¿qué? El futuro de la especie, ¿entiende? O sea, esas células están ahí como en un santuario y no sé, hay una barrera hematotesticular. Entonces, no pensemos que una persona que consume sustancias tóxicas va a dañar las células espermáticas. ¿Qué las daña? Las radiaciones. Eso sí las acaba de una. ¿Qué las daña? Una moto, donde usted tiene que llegar rápido y se sienta y está calientísimo. Entonces, imagine usted los testículos, se le sube la temperatura como a 45 grados mientras enfría la moto. La vibración, la ropa interior muy apretada también no es muy favorable para los testículos. Producen la activina que no está acá. La activina impide que se desarrollen genitales femeninos. Se siga por la línea. Y producción de factores que modulan la espermatogénesis. Otra cosa, como el espermatocito primario es grande, el secundario también, y la espermátide es más pequeña, entonces fagocitan el citoplasma en exceso para que lleguemos a tener un espermatozoide tan pequeñito que prácticamente es una cabeza llena de material genético. Yo tenía una profesora que era feminista y nos decía a nosotros, ustedes los hombres, ¿qué producen? Unas hojitas así chiquitas, ¿sí? Ahí empaquetadas, eso es lo sí. También nosotros tenemos tremendo ovocito secundario. Porque el ovocito secundario, lógicamente, es el que va a alimentar al cigoto, que va a dar. El otro solamente lleva el material genético. Miremos un poco las células de Leydig ahora. Entonces, las células de Leydig están acá afuera, son poliédricas. Vamos a mirar otro ejemplo donde estén. Aquí también las encontramos. El espacio intersticial, que es tejido conectivo lazo. Las células de Leydig entonces van a producir, como ya lo dijimos, miremos acá el registro. Son células eosinófilas, poliédricas, grandes
Y así son las células que producen esteroides, como de esa naturaleza, esteroides. Los esteroides, yo ya lo nombré ayer, son la aldosterona, que producen la capa glomerular, el cortisol, la cortisona, la hidrocortisona y todo eso que produce en la capa fascicular. Y los esteroides sexuales, o sea, las hormonas de menos potencia. ¿Qué tienen en común? Que tienen un anillo que llama ciclo. Repita. Y ese es pentano ciclofenantreno. Tiene hexágonos y tiene pentágonos. La base del colesterol. Y el colesterol es la base de todas las hormonas de la glándula suprarrenal. En este caso estamos hablando de hormonas esteroides, que son las que producen las células de Leydig. Cuando las miramos al microscopio electrónico aparecen unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Reinke. Reinke. De origen alemán, el alemán se pronuncia como se lee, como el español. Entonces estoy seguro que ahí son los cuerpos de Reinke. De Reinke. Ellas no van a funcionar solamente en la adolescencia. Desde la vida fetal se empieza a diferenciar un poco el varón, ¿sí? Y vuelven a activarse durante la pubertad. ¿Qué hacen? Entonces, las células de Leydig que están en ese intersticio son epitelioles, producen testosterona, tienen una enzima que llama las 5-alfa reductasa y me van a producir la hormona culpable de más muertes en el mundo, la de hidro 5-metiltestosterona, que es la que produce toda la agresividad de los varones, pues diría yo, ¿cierto? Feminicidios, las cosas terribles que uno ve por ahí. Yo porque me veo y de investigaciones Discovery. Aquí también tenemos nuestro ID en Colombia, se llama Séptimo Día. Pero lo hacen al revés. Siempre al principio muestran a quién matan y uno ya sabe, y luego muestran todo el proceso, cómo lo descubrieron. Allá no, allá aparece alguien muerto y empiezan a... Entonces uno dice, tal vez fue... Siempre que hay una casa así grande y todo, ¿quién es el culpable? El mayordomo. Tenemos la testosterona, lo que les estaba hablando, los 3 periodos en el embrión es indispensable para el desarrollo normal de las gónadas del feto masculino. Hay algunos estudios que hablan del hemisferio izquierdo del cerebro y del derecho, y hablan que los varones tienen el hemisferio izquierdo más grande que sus congéneres, ¿sí? Sobre grandes estudios hechos en gran cantidad de población, se han visto que los varones homosexuales tienen el cerebro izquierdo un poco más pequeño y el derecho más grande, que el derecho más grande es de las mujeres. Entonces se puede explicar desde el punto de vista anatómico, con estudios que no son muy concluyentes, pero que son serios. Entonces, en la mujer le pasaría lo contrario, ¿sí? Tendría un hemisferio izquierdo más grande, tienden por naturaleza a tener un hemisferio derecho más grande que el izquierdo, y al tener un hemisferio izquierdo más grande va a tener una conducta de diversidad sexual o de diversidad de género. La podían explicar en cierta modo en ese forma. Aquí les muestro el proceso de la espermiogénesis. Observen ustedes cómo de la espermátide se va formando ese espermatozoide hasta quedar en su, lo llaman gránulo acrosómico. Entonces, en conclusión, eso es lo que podemos ver en el testículo, ¿sí? Hablándole así con palabras claves, ¿sí? Túnica vaginal es espacio vaginal, túnica albuginea, túnica vascular de la albuginia, túbulos seminíferos,
Espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, espermatozoides, espermatogonias, meiosis 1, meiosis 2, células de Sertoli con sus propiedades, células de Leydig, cómo identificarlas como productoras de esteroides, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esto. Entonces, luego viene la testosterona en la pubertad. Entonces, inicia la producción de espermatozoides y empiezan a funcionar las glándulas sexuales que les nombré, estas. La voz del niño se vuelve más ronca. Es cuando ese tiempo que todo el mundo empieza a llegar y a decirle que cómo está de grande. Son como 3 años o 4 años que no tiene que soportar eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo está de grande? ¿Sí? Y sucede la primera eyaculación, más o menos en promedio está, depende, ¿cierto? Entre los 12 y los 15 años. Pero puede suceder mucho anterior a eso, según la libido del personaje, ¿cierto? Bueno, eso sería lo de las células de Sertoli. Vamos a salir ahora del testículo. Los túbulos seminíferos terminan una cosa que se llama túbulos rectos. Los túbulos rectos ya no tienen espermatocitos, no tienen células de Sertoli. Las células de Sertoli son resistentes a la radiación. Dañan son las células espermáticas. Y después toda esa cantidad, estamos hablando casi de 1000 túbulos, 4 kilómetros, o que miden 40 centímetros, se meten y forman debajo del mediastino. Si uno destapara el mediastino, conectivo de eso, uno vería un laberinto llamado la red testicular, por donde desembocan los espermatozoides. Las células de Sertoli también producen el líquido testicular, no lo vean hecho. El líquido llena el túbulo, está lleno de agua, el líquido. Y los espermatozoides que están en el centro empiezan a fluir debido a que las células mioides de los túbulos se contraen, empiezan a impulsar hacia afuera. Posteriormente, la red testicular abandona el testículo cruzando la túnica albuminea por estos tubitos que se llaman conductillos eferentes. Son de 12 a 14. Por ahí sale toda esa plaga de espermatozoides, ¿cierto? Pues plaga porque son muchísimos. Ellos tienen dos clases de células, unas células absorbentes. Entonces empiezan a secar los espermatozoides, empiezan a secar el líquido seminal. Los espermatozoides van flotando como troncos en el agua, inmóviles. Y al llegar al epidídimo, que es la tercera estructura, los espermatozoides van adquiriendo entonces movilidad y capacitación para fecundar. La primera capacitación, se podría decir. Porque la segunda la dan los genitales femeninos. La vagina tiene factores activantes, el cuello uterino, para que sea. Y principalmente la zona pelúcida cuando la tocan. Se llama capacitación. Cuando dicen a uno capacítese, a los espermatozoides también dicen, ¿usted quiere vivir y ser un ser humano? Pues entonces capacítese, hermano. ¿Entiende? ¿Qué es el epidídimo? Es un tubo plegado. ¿Sí? La capacitación es cuando los espermatozoides llegan allá a la zona pelúcida, ella les manda unas sustancias que activen las acrocinas y de esa manera las acrocinas pueden romper, ¿sí?, la zona pelúcida. También se necesita que el pH vaginal no sea tan ácido porque los espermatozoides
Pero el líquido prostático y la vesícula seminal producen líquidos alcalinos que al caer a la vagina le disminuyen el pH. Hay mujeres que no pudieron quedar embarazadas por tener vaginas con pH muy bajos de 4, 4,5, el pH normal es 5,5 y el remedio era muy sencillo, ¿no? Controlar el pH. El epidídimo es un tubo como de 6 metros de largo, pero es un tubo, delgadito, como hablábamos del tubo seminal. Y ese tubo está plegado sobre sí mismo. O sea que si yo lo cojo aquí del cabo y de la cabecita y le digo usted vaya de para allá, usted llega hasta allá. Con ese tubito, ¿sí? De 500 micras. Pero luego lo agarro y le hago esto, mire. Le formo la cabeza que está allá arriba, ¿sí? Y sigo. ¿Para qué sirve el epididimo? Tiene células también, tiene dos clases de células. Unas células absorbentes y unas células principales. Eso lo leen ustedes. Lo más importante es que le saca el líquido a los espermatozoides. O sea, ya los espermatozoides no están en una piscina, sino están es como en un charco. O sea, no es que le saque todo el líquido, sino que queda una película de, como decir acá, ¿cierto? En este salón, que quedara una película de 20 centímetros para que ellos puedan zigzaguear, ¿sí? Y ahí empieza el entrenamiento de estos espermatozoides. Empiezan a mover sus colas más rápidamente, a aprender motores, me imagino que apuestan carreras entre ellos. Tienen un túnel como de 10 kilómetros para ellos, que sería ese. Durante la eyaculación solo salen los que están en la cola, entonces el epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola. Y donde muere el epidídimo nace el conducto deferente. Entonces vamos a ver algunas fotografías del epidídimo que ya las hemos visto también. Ahí tenemos el epidídimo. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estéreo microvellosidad, ¿sí? El que tiene el nombre más largo de todos los epitelios. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estéreo microvellosidad. Que no son cilios, los libros dicen estereociliado. No han. A medida que el epidídimo se va yendo desde la cabeza al cuerpo y a la cola, va adquiriendo una capa de músculo liso alrededor. Y tejido conectivo lazo, como es el mismo tubito para allá y para acá, para allá y para acá, en medio del tubito se encuentra este tejido conectivo lazo con fibroblastos y fibrocitos. Acá lo tenemos de nuevo con una coloración de Alcian Bloops, mejorado con hematocilina férrica. Observamos los esterios, las estereomicrovellosidades. Al ser tan largas, tienen una gran capacidad de absorción y están a lo largo de los 6 metros de este órgano. Alrededor vemos músculo liso que queda aquí en azul y tejido conectivo. Es un tejido fibromuscular. Casi el 90% de los espermatozoides está en el epidídimo. Como le digo, entrenándose, ahí se alimentan, se capacitan y esperan pues su turno, ¿no? Después del epidídimo sigue entonces el conducto deferente. Acá lo vemos en fotografía también de las placas. Tiene un epitelio como el del epidídimo. Igual. Es para qué lo repito, ¿sí? Llama la atención porque tiene 3 capas musculares.
y hace parte del cordón espermático. Acá tenemos el cordón espermático, baja por el canal inguinal, tiene músculo criamaster, es un músculo estriado esquelético. Tenemos la arteria testicular que sale directamente de la aorta y aparecen muchas venas que van a formar el plexo pampiliforme. El plexo es para que se devuelva la sangre, son venas anchas. Cuando se congestiona el plexo y se aumentan las venas se llama varicocele. ¿Y qué problemas tiene el varicocele? Como hay más sangre, se sube la temperatura en los testículos y se produce esterilidad. El plexo pampiliforme, ¿no? Ese es de esas venas que están drenando porque solamente entra una arteria de alta presión, que es la arteria testicular. Vamos a mirar por acá. ¿Cuándo queda con el varicocele? O sea, el cordón espermático tiene el conducto deferente, el plexo pampiliforme, la arteria espermática y el músculo creamastérico. Se llama también fonículo, baja por el canal inguinal. Y grasa. Aquí tenemos nuevamente conducto deferente, entonces el epitelio, su lámina propia muy pequeña y sus tres capas musculares, que son la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. La longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Memotecnia, una circular en medio de dos longitudinales. ¿Cuáles longitudinales serían? La longitudinal interna, ¿y cuál? Hicimos una circular en medio de dos longitudinales. Así uno se lo graba un poco más porque en otras partes, como en el intestino, son dos capas y tienen pues otros nombres. El conducto deferente mide unos 25 centímetros de largo, también tiene adventicia. Aquí, aquí vemos el plexo pampiliforme de nuestras placas y vemos el conducto con su gran capa muscular. Y que tenga tanto músculo es para poder sacar los espermatozoides. El conducto deferente es el primero que se contrae de músculo liso durante la eyaculación o el orgasmo masculino. Y a la vez la próstata está virtiendo el grupo y la glándula seminal. Miremos las glándulas accesorias. Pero antes de llegar a las glándulas accesorias, terminemos por el conducto deferente. Pues vamos a ver dónde están todos los genitales, acá. Claro, todas las venas que tienen que no dejar regresar la sangre tienen válvulas, pero las válvulas se van volviendo insuficientes, envejeciendo. O en algunos genéticamente no están bien hechas y vemos varicoceles en jóvenes, ¿cierto? Y hay que operarlos porque hablo de esterilidad. Es una cirugía frecuente. Aquí tenemos el testículo, tenemos el epidídimo y mire, aquí nace el conducto deferente. Tiene unos 25 centímetros, sube por el canal inguinal, entra a la cavidad abdominal y se cruza con la llegada del uréter. El uréter está llegando a la vejiga. Entonces, cuando ustedes ven que lo monta por encima del uréter, están seguros que ese es el conducto deferente. Lo que yo les estoy mostrando acá es la misma muestra que van a ver en anatomía, ¿no? Que tienen que distinguir esas partes. Entonces, hace una X con el uréter y baja de nuevo. Y en esta parte de acá se dilata. Se llama la ampolla del conducto deferente. La ampolla del conducto deferente.
Luego baja un poquito y le sale un apéndice, como pasaba con el epididimo. O sea, usted tiene un tubito aquí que va bajando y de pronto sale un tubito hacia allá. Es un apéndice, pero ese tubito es muy largo, mide hasta 3 metros. Y entonces esa es la glándula seminal o la vesícula seminal. Nace de ahí de la ampolla y aquí la tenemos. Glándula seminal o vesícula seminal. ¿Qué produce la vesícula seminal? Primero que produce fructosa. La fructosa alimenta a los espermatozoides en su arduo camino. Después del coito, el embarazo se produce entre las siguientes 6 o 8 horas si el ovocito está apto, está esperando, ¿sí? No, produce muchas cosas, pero la parte no, sino el semen tiene como un color algo amarillento, se llaman pigmento lipocrómico, ¿sí? La vesícula o la glándula seminal también produce flavinas, que son unas sustancias que cuando usted alumbra con luz ultravioleta brillan. Por lo cual sería importante ¿para qué? Para determinar si algo es semen o es otra cosa. Entonces, con la luz ultravioleta, pero eso ya no se usa. Ya es el DNA y todo eso. Como el luminol se usa para regarlo en el piso y donde ha habido sangre se ilumina de verde. Tiene que haber limpiado muy bien porque los residuos de la hemoglobina quedan muy bien pegados. Por eso se descubren crímenes. Pero por lo más que se descubren crímenes hoy en día es por el WhatsApp y por el celular. ¿Sí? Usted, después de hablar por el celular, ¿cómo puede decir que esa no es su voz y que usted no dio la orden de matarlos? ¿Sí? Está perdido. Como la gran novela de Mauricio Leal. ¿Sí? Después nosotros vemos que el conducto deferente se acaba y su continuidad perfora la próstata y ahí se llama conductos eyaculadores. Perforan la próstata. ¿Buscando qué? Mira aquí en la próstata, buscando el centro de la próstata por el cual va la uretra prostática, con la orina que viene de la vejiga. Pero en esa parte está ensanchado. Se llama el monte Verum. Y está lleno de huequitos. Si usted caminara por ese túnel, vería muchos huequitos. Por cada huequito desemboca una glándula prostática. Monte Verum. Si usted estuviera parado en ese punto, resulta que usted diría, y esta cueva, cuéntanos como una cosita así, y una cueva como este salón, pero es cerrada. Se llama el utrículo prostático. Y es lo que queda del útero femenino dentro del hombre. Lo único que queda. Utrículo prostático. ¿Cuál es el utrículo? Mira, ahí nada más se alcanza a diferenciar entre el monte Verum. Pues el monte Verón es un ensanchamiento, como un túnel, ¿cierto? Que se ensancha, pero tiene muchos huequitos. Como dijimos que hay 60 glándulas prostáticas, cada huequito corresponde a la desembocadura de una glándula, que es individual. Pero la próstata se considera una glándula exocrina en ese sentido. Y ahorita vamos a mirar un poco de, sino que vamos a seguir la vía. Por los conductos eyaculadores caemos a la uretra, por la uretra caemos, salimos de la próstata y ese pedacito de uretra se llama uretra membranácea, que es el segundo sitio del cuerpo donde se encuentra un epitelio cilíndrico estratificado. ¿Cuál es el primer sitio que ya lo nombramos? Conjuntiva ocular en el fondo de saco cilíndrico estratificado. Y acá, en la uretra membranácea se llama. No está ni en la próstata y no está tampoco metida en el pene. Está en ese espacio, el piso pélvico. ¿Problemas ahí? Usted va a toda velocidad, tiene un accidente, se parte
varias cosas, pero cuando el accidente es serio, se parte la pelvis, fractura de pelvis. Y entonces se revienta, muchas veces se revienta la uretra membranácea. Razón por la cual la orina al llegar acá no va a seguir su camino, sino que se va a regar a la cavidad pélvica. Como es un líquido, empieza a hacer fuerza y forma fístulas para salir. Y la más común es la fístula rectal. Entonces la orina empieza a salir por el recto, canal anal. Entonces aparece un nuevo cliente del sistema TENA, ¿cierto? Va a tener comprando pañales a de 15 o 20 años. Eso lo hace la EPS. Después de que termina la uretra membranácea, los espermatozoides siguen por la uretra peneana. También se llama uretra esponjosa. Hacia la parte superior del miembro está el glande, se amplía un poco la uretra, llamándose fosa navicular. Y ya como eso tiene algo de rozamiento, es un epitelio estratificado plano queratinizado. La salida de la uretra. Sí, es la que no está ni en la próstata ni en el pene, está ahí volando, ¿entiendes? Claro, cuando hay una fractura de pelvis, la uretra se revienta en ese pedazo, es muy débil, ¿cierto? Y se forma una fístula. Que usted como cirujano entre a operar y a unir las dos cositas es casi imposible, ¿cierto? Poner una manguerita que pueda llevar o esto. Pero ya se puede hacer con técnicas de... Depende de donde lleguen los conductos eyaculadores, ¿no? La eyaculación puede ser retrógrada. Con algunos ejercicios se puede mandar el semen hacia la vejiga. Y eso lo hacen los gnósticos. Mucha gente que veían que la consistencia del semen era parecida a la consistencia de los sesos. Siempre vivimos pensando cosas, entonces dijeron, es que el semen está hecho del mismo material de la masa encefálica. En vez de perderla, hay que subirla con una eyaculación retrógrada por unos centros que no existen, por unos mandras o chancras, yo no sé qué, hasta que llegue acá y le dé a uno la iluminación. Yo tengo la iluminación porque cuando me prenden un bombillo, se ilumina mi cabeza. A ver, ¿quién fue el que inventó el cuento de la iluminación? ¿Qué religión? El budismo, muy bien, el budismo. ¿Ah? Ahora vamos a ver las glándulas. Vamos a ver algo de la próstata, de la vesícula seminal y de las glándulas bulboretales y el pene, ¿no? No podemos dejar el pene por fuera, ¿sí? Glándulas accesorias, entonces tenemos nosotros las glándulas seminales que se unen al conducto deferente y que son muy similares a él. Como les dije, produce fructosas, prostaglandinas, aminoácidos, iones potasio, flavinas. Es lo último que se va en el eyaculado, la secreción de las glándulas seminales. No le digamos vesícula. Próstata, aquí sí. Hasta 40 glándulas tubuloalveolares la componen y en medio de esas glándulas tenemos un estroma de células musculares lisas y tejido conectivo. Se llaman tabiques fibromusculares, lo vamos a ver a las placas. ¿Qué produce? Ácido cítrico, fosfatasa ácida, fibrolicina. La fibrolicina, generalmente cuando el semen sale, el semen se pega a las paredes vaginales para no escurrirse, o se pega, pero luego uno ve que se licúa. O sea, debido a estas enzimas, la fibrolicina, entonces se licúa, quiere decir se vuelve más líquido para ir hacia el cuello uterino y entrar al útero.
Es la primera porción del eyaculado. Usted le dice, ¿qué es lo primero que sale? Es la secreción prostática. Luego vienen los espermatozoides y luego vienen las vesículas seminales. Conclusión, el semen no es algo que se haya metido y salga durante el orgasmo. Se prepara en el momento de salir, ¿sí? Por la mezcla de estas glándulas más el líquido preseminal. ¿Quién produce el líquido preseminal? Aquí están, mire, las glándulas bulbouretrales. La vesícula seminal, entonces es un apéndice de conducto deferente, enrollado, tiene un epitelio cilíndrico simple con lámina propia, tiene pliegues primarios, secundarios y terciarios. La vesícula seminal. Epitelio cilíndrico simple. Su lámina propia es su mucosa. Y la capa fibromuscular, que no es bien definida, acumula los... No era como pensaba uno que es que ahí se acumulaban los espermatozoides. No, es una glándula. Entonces ya vimos lo que produce, ¿cierto? Cuadro anterior. Aquí estamos viendo un corte donde usted ve la vejiga. El trígono vesical está entre la llegada de los uréteres y la salida de la uretra. Esto es de origen embriológico diferente a esto. Aquí está el músculo de la vejiga, se llama el músculo detrusor. Y observamos cómo la uretra, mire, pasa la próstata, que está en verde. Está la uretra membranácea y entra la uretra esponjosa o a la uretra peneana. Si hacemos un corte de la próstata que les quería mostrar, entonces vemos la uretra de la próstata y vemos las glándulas. Las glándulas se dividen de la siguiente manera. Las glándulas que están cerca de la uretra, como estas, se llaman glándulas mucosas. Las glándulas que están más lejos se llaman glándulas submucosas. Y las que están ya en el extremo, debajo de la cápsula de la próstata, se llaman glándulas principales. Las principales son las que producen el cáncer prostático. Las mucosas, la hipertrofia prostática. Si la próstata se crece, si aparece material, entonces ocluye la uretra, dificultando la misión. Y si se tapa toda la uretra, entonces es misión imposible, ¿sí? ¿Fue un chiste? It's funny. Porque si las glándulas se crecen hacia acá y aumentan el volumen, también buscan el volumen a expensas de la uretra, ¿cierto? Que tiene esa cavidad. La hiperplasia prostática. Las mucosas, las que están alrededor de la mucosa, que es de la uretra. Puede que la uretra tiene epitelio y lámina propia, por eso se llaman mucosas, porque están ahí cerca a esa mucosa. Miremos algo del pene. Entonces el pene, esta es la placa que tenemos. Parece un matachito pasando vacaciones, ¿sí? Con sus gafas solares bien puestas. ¿Cómo? Pero le faltan los dientes, es molestado. Entonces, ¿qué tiene el pene? Tiene piel común y corriente, que es un epitelio estratificado plano queratinizado. Esa piel hacia las puntas del pene se llama prepucio.
y tapa el glande del pene. Y hay unas glándulas que producen esmesma, que es un material que se produce ahí que es como para las bacterias, antibactericida en cierto modo. Se veía que los varones judíos que se hacían la circuncisión, no, las mujeres no tenían cáncer de cuello uterino. Entonces, la circuncisión parece que protege, porque en estas glándulas o en estas partes, hoy tenemos el papalovirus, que es el que produce este cáncer, por eso están vacunando a las niñas contra el papiloma, porque es una enfermedad neoplásica. ¿Quién la transmite? El hombre, porque él la carga en el glande microscópicamente el virus, pero el virus no lo afecta a él, vive ahí y lo puede transmitir. Y a veces son como 110 familias de estos virus. Solamente como unas 5 familias producen cáncer. O sea que los microorganismos, el papalovirus, ¿cierto? Papiloma humano. ¿Qué tiene el pene? Entonces tiene los cuerpos cavernosos a la parte superior. Estos cuerpos cavernosos tienen cavernas que están revestidas de endotelio y se llenan de sangre. Y en la parte de abajo tiene el cuerpo esponjoso, que es el que lleva la uretra. Cuando el pene se llena de sangre, los cuerpos cavernosos se ponen duros. Pero el cuerpo esponjoso se pone semiduro, no se pone tan duro. ¿Por qué no se pone tan duro? A ver, ¿quién me puede explicar? No, pues sí, duele, no, porque va a doler. Antes causa placer, ¿sí? Porque si es muy duro, ¿va a tapar a quién? ¿Qué es lo que hay en el centro del cuerpo esponjoso? La uretra, entonces le va a tapar la uretra. Ese no se puede poner tan duro. Los cuerpos cavernosos, sí, son los que producen verdaderamente la erección. El esponjoso no es que intervenga demasiado. Los cuerpos cavernosos y el esponjoso están cubiertos por túnica albuginea, más hacia la base del pene. Y encontramos un músculo liso, mira acá estas cadenitas de músculo liso pequeños, que vienen tal vez del escroto en la base, se llama músculo dartos, o de dartos, ¿sí? Esta parte, mire acá. ¿Aló? ¿Aló? Músculo de dartos. Miremos ahora el cuerpo esponjoso. También tiene túnica albuginea rodeándolo. Tiene la uretra. ¿Qué epitelio tiene la uretra? Tiene epitelio estratificado, plano, pseudoestratificado. Sin cilio y sin nada de esas cosas. Epitelio estratificado, plano. Perdón, es epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Está haciendo un sancocho ahí, ¿sí? Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Pero en la punta de la uretra, como ya hay rozamiento en el coito, es epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y luego se queratiniza. En el pene no hay tejido adiposo. Porque si entonces uno se engordara, se le engordaría el pene, ¿cierto? Eso no sucede. Y tenemos ya para terminar que está cubierto por piel delgada, con dermis y epidermis. Por último, quiero que ustedes sepan cómo actúa el sildenafil o el Viagra. Entonces tenemos, estas son las arterias dorsales del pene, que son las que llevan la sangre inicialmente, pero las que la distribuyen son estas chiquiticas que llaman arterias helicinas. Son productoras de óxido nítrico y permiten la vasodilatación de todos estos vasos para que se llenen las cavernas y se produzca la erección. El Viagra inicialmente se empezó a estudiar para la hipertensión arterial, pero los viejitos que se les daba resultaban con tremendas erecciones. Fue una equivocación como lo descubrieron, como siempre, ¿no? Y se ha determinado ahorita que el Viagra o el sildenafil, como se llama, sildenafil, está siendo muy bueno para el Alzheimer, para la caída de cabello de mujeres
y para la hiperplasia prostática. Ya le están sacando una pastilla muy buena porque es un vasodilatador potente y productor de óxido nítrico. La palabra Viagra, ¿de dónde viene? ¿Sí? De viejitos agradecidos, ¿sí? Y agradecidos. Bueno, entonces dejamos ahí, nos queda pendiente femenino.